Hola amigos, hoy vamos a continuar con temas de electricidad. En este caso vamos a evaluar lo que es la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Básicamente es una ley de la electricidad que nos indica la relación entre la intensidad de corriente, el diferencial de potencial y la resistencia. Y nos indica que la intensidad de corriente es directamente proporcional a la diferencial de potencial o voltaje entre sus bornes y es inversamente proporcional a la resistencia que tenga ese circuito. Entonces, de manera matemática, básicamente podemos encontrar el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. De igual manera, la corriente, si quisiéramos encontrar la corriente en este circuito, necesitamos el voltaje dividido entre la resistencia. Y si quisiéramos encontrar la resistencia, básicamente será el voltaje entre la corriente. Vamos a ver de lleno estos conceptos para que queden mucho más claros. El primero de ellos será intensidad de corriente o llamado normalmente como corriente, será representado por la letra I, es la cantidad de electrones o carga eléctrica que fluye cada segundo en el circuito. Sus unidades son los amperios y está representado por la letra A. El voltaje es la diferencia de energía potencial entre dos puntos necesaria para empujar la electricidad a través del circuito, y las unidades que tienen son los voltios, representado por la letra V. Finalmente la resistencia. La resistencia son los elementos que disminuyen el flujo de electricidad a través del circuito y sus unidades son los ohmios. Una vez que ya tenemos claros estos conceptos, vamos a pasar a hacer algunos ejemplos para que nos quede más claro a qué se refiere con la ley de Ohm. Aquí tenemos dos circuitos. En el primero nos piden encontrar la corriente que fluye a través del circuito. Si nos recordamos, básicamente la fórmula de la corriente será voltaje entre resistencia. Simplemente sustituimos acá, ya tenemos el voltaje del circuito, que son los 10 voltios, entre la resistencia, que para este caso serán 2 ohmios, dándonos como resultado 5 amperios. ¿Qué pasa con este segundo? En el segundo nos piden encontrar el voltaje necesario para tener una corriente de 5 amperes pasando a través de una resistencia de 5 ohmios. Entonces, en este caso, la fórmula será corriente por resistencia. Sustituimos acá. Tenemos una corriente de 5 amperios y una resistencia de 5 ohmios. Por lo tanto, el voltaje necesario será de 25 voltios. Notemos algo con este ejemplo. Básicamente tenemos la misma corriente fluyendo por cada uno de los circuitos, pero la fuerza que necesita la electricidad para fluir básicamente es mayor en el segundo ejemplo. ¿Por qué? Porque la resistencia es mucho mayor, ¿verdad? En una tenemos 2 ohmios y en la otra 5 ohmios. ¿Sí? Entonces, más o menos va quedando claro los conceptos con este ejemplo. Vamos a ver otros ejemplos más adelante. Otro punto que quisiera comentarles es el comportamiento de las resistencias o cómo se asocian las resistencias, porque obviamente vimos el ejemplo más fácil de un circuito, pero ¿qué pasa si nos encontramos con un circuito con muchas resistencias? Hay dos tipos de asociaciones. Una de ellas es en serie, tal como la vemos acá, va una tras otra, básicamente van continuas una tras otra, y la otra manera de asociarse va a ser en paralelo, tal y como lo vemos acá. Aquí no están una tras otra, sino que ambas o las tres en este caso están conectadas al mismo punto. Si aquí tuviéramos un punto A y un punto B, básicamente vemos que todas están conectadas al mismo punto. En cambio acá tenemos un punto A entre la batería y la primera resistencia, un punto B entre las dos resistencias que tenemos acá, un punto C entre la resistencia 1 y 2 y un punto D, si lo queremos llamar, entre la resistencia 2. Entonces, ¿por qué coloco estos puntos? Importante es el comportamiento de la resistencia y cómo se asocian, pero también cómo se maneja el voltaje y la corriente. Para este caso, por ejemplo, el voltaje en cada uno de estos puntos va a ser completamente diferente. Por ejemplo, el voltaje que tenemos de A a D es el de la batería, y a medida que vamos pasando por cada una de las resistencias, este voltaje o el diferencial de voltaje, por ejemplo, de A a D va a ser diferente al diferencial de A a B o el de B a C. Contrario, en este caso, el voltaje de la batería va a ser el mismo que van a sentir o que van a percibir las tres resistencias. Del punto A al punto B, la diferencia que vamos a tener de voltaje va a ser exactamente la misma.
¿Qué pasa con la corriente? La corriente se comporta inversamente. Por ejemplo, acá la corriente va a ser exactamente la misma la que perciban las tres resistencias. Va a ser la misma corriente que fluye a través de todo el circuito. Contrario, el caso del paralelo. La corriente se va a dividir o va a fluir en tres direcciones. Va a pasar una corriente 1 por la resistencia 1, una corriente 2 por la resistencia 2 y una corriente 3 por la resistencia 3. Finalmente acá en este punto B se van a sumar y van a nuevamente tener el mismo resultado que a la entrada del punto A. Entonces es importante saber cómo se comporta también el voltaje y la corriente en estos tipos de circuitos en serie o en paralelo. ¿Qué vamos a tener que hacer para poder encontrar las corrientes o los voltajes en este caso o incluso las resistencias? Vamos a tener que simplificar el circuito y encontrar una resistencia equivalente. Para el caso de la serie, la resistencia equivalente va a ser la sumatoria de las tres resistencias. Va a ser R1 más R2 más R3, simple. En el caso del paralelo va a ser un poco diferente, va a ser 1 entre la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de 1 entre la sumatoria o del número de resistencias que tengamos en el circuito. Entonces son las dos maneras de poder simplificar los circuitos. Vamos a ver unos ejemplos acá. Aquí, por ejemplo, nos piden encontrar la corriente que fluye a través del circuito. Como les dije, lo primero que tenemos que resolver, obviamente, es encontrar una resistencia equivalente. Para este caso, simplemente va a ser un ohmio que está en la resistencia superior, 2 ohmios que está en la de la derecha y 3 en la que está en el punto de abajo. Finalmente vamos a tener una resistencia de 6 ohmios. ¿Qué va a pasar con el circuito? Vamos a tener simplemente acá la batería, aquí tendremos el flujo de corriente y esta será nuestra resistencia equivalente. Tenemos el voltaje, aquí es positivo, aquí es negativo y simplemente aplicamos ley de Ohm. Como queremos la corriente, básicamente será el voltaje entre la resistencia, para este caso la resistencia equivalente, dándonos como resultado 10 voltios entre 6 ohmios. Y esto va a ser igual a, si simplificamos acá, nos quedaría 5 tercios de amperio. Entonces esa sería básicamente la solución para el primer caso, para un circuito con resistencia en serie. ¿Qué pasaría con un circuito en resistencia en paralelo? Nuevamente encontramos la resistencia equivalente, pero en este caso la resistencia equivalente será 1 entre esa resistencia igual a 1 entre el 1 que tenemos con la primera resistencia más un medio, 1 entre la resistencia 2 más 1 entre 3 que es la resistencia 3. Si resolvemos acá, sacamos el común, sería 6, 6 entre 1, vamos 6, 6 entre 2, 3, por 1, 3, más 6 entre 3 igual a 2. Por lo tanto, el resultado será 1 entre la resistencia equivalente será igual a, sumamos acá, nos quedaría 11 entre 6. Entonces para encontrar la resistencia equivalente simplemente cambiamos de lugar y nos quedaría que la resistencia equivalente va a ser igual a 6 entre 11. Y aplicamos nuevamente, nos quedaría exactamente este circuito que tenemos acá y aplicamos ley de Ohm, sería corriente igual a voltaje entre la resistencia equivalente y en este caso nos quedarían los 10 voltios entre 6 entre 11. Podemos resolver para este caso, nos vamos con extremos medios y nos quedaría 110 entre 6, sacando a mitad quedaría 55 entre 3, esto es amperios. Ya tenemos las dos soluciones de ambos circuitos. Como ven, es bastante fácil, simplemente hay que tener cuidado a la hora de simplificar esas resistencias en una sola, que será la resistencia equivalente. En otro video haremos un par de ejercicios haciendo una mezcla tanto de resistencias
en serie como en paralelo para que todos estos conceptos queden más claros. Incluso encontraremos las diferentes corrientes o voltaje que tengan los circuitos. Si te ha gustado el video, por favor regístrate, deja tu comentario y sugerencia, visítanos en Facebook y en nuestro sitio web donde puedes encontrar mucha más información de estos temas.